Hola, hola, señoritas de cuarto año. Nuevamente estamos aquí en Introducción a la Metodología de la Investigación. Y para esta nueva clase es importante que recordemos algunos aspectos que ya hemos desarrollado, como lo es el conocimiento, que permite alcanzar o lograr un nuevo fenómeno. También hemos hablado del camino para lograr un fin objetivo, que no es más que el método, pero hablamos de ese método de trabajo que orienta la investigación, que es el método científico. Y hablamos de esa relación que existe entre la investigación y el método científico, que a través de una planificación podemos alcanzar. Por tanto, en esta clase vamos a hablar de cómo se logra esa planificación, que no es más a través del modelo del proceso de investigación. Cuando nosotros hablamos de modelo, significa que estamos hablando de un patrón de trabajo o de un trabajo paso a paso que no tiene otro propósito que alcanzar un objetivo. La labor científica es un trabajo donde la libertad y la creación cumplen un valor central. Por tanto, no existe una receta para garantizar un resultado. Y es importante recordar que cuando hablamos de investigar en la práctica, es una tarea en la que es preciso unir el pensamiento a la imaginación. Pero de la misma manera, tenemos que estar claro que debe existir una disciplina de trabajo unido a la inspiración. En esta oportunidad es importante acotar que diferentes autores que realizan propuestas de diferentes pasos para desarrollar una investigación, ya que no existe un orden único en el trabajo, porque se pueden presentar dificultades imprevistas que impiden alcanzar una planificación estricta y completa del proceso, ya que hay actividades o tareas que se desarrollan de manera simultánea y otras que se complementan. En este caso vamos a hablar del modelo de proceso de investigación basado en el autor Carlos Sabino, que es un esquema que presenta los principales factores y aspectos que intervienen en el pensamiento sistémico para obtener realmente es como una sugerencia encaminada a estimular el conocimiento. Este modelo comprende 12 pasos, los cuales, como podemos ver, hay unos que se complementan y otros que debemos hacerlo para seguir la secuencia. Tenemos el paso 1, el área temática, el 2, planteamiento del problema, 3, delimitación del problema, el 4, marco teórico, que se puede hacer simultáneamente con el 5, el 6, los indicadores, las técnicas para lograr los instrumentos, recolectar los datos, hacer un procesamiento y ordenamiento de esos datos, realizar un análisis y finalmente desarrollar una síntesis. Para entenderlo mejor vamos a ir paso a paso. El paso número 1, que es el área temática, implica la selección del campo de trabajo, es decir, dónde nosotros vamos a desarrollar este trabajo. Es realmente amplio, presenta muchos aristas, pero tenemos que estar claros que debe establecer una frontera entre lo conocido y lo no conocido. No es lo mismo desarrollar un proyecto de investigación de bachillerato de 5º año a un proyecto de investigación en la universidad de pregrado o de posgrado. Como ejemplos, tenemos la inflación, las enfermedades contagiosas o la educación a distancia, que son temas que están incluso de boga, pero que son temas bien amplios. Como le digo, presentan muchos aristas del cual podemos desarrollar muchos problemas. El paso número 2, que es el planteamiento del problema, es ese paso fundamental, es aquel que diferencia entre un trabajo y otro, en el cual no deben confundirse los problemas de conocimiento con los problemas de la vida práctica, aunque ambos están estrechamente ligados. Realmente el planteamiento del problema viene formulado a través de una pregunta con alguna
interrogante básica cuya respuesta solo se podrá obtener después de realizada la investigación. Como ejemplo, yo les traje esta pregunta: ¿cuáles son las causas que producen los accidentes de tránsito? Es una pregunta realmente amplia en la cual yo tengo que definir en dónde, ¿verdad? Y quiénes están involucrados en esta pregunta, pero con base a la respuesta que podrá resolverse el problema práctico. Es importante diferenciar entre un problema de investigación y cuando no es un problema. Por ejemplo, reducir los accidentes de tránsito. Eso es algo muy amplio, yo tengo que especificar cómo lo voy a reducir, pero yo tengo que buscar cuáles son las razones por las que se producen esos accidentes de tránsito. ¿Ok? Luego que yo planteo el problema, yo debo delimitar el problema. Es decir, como su nombre lo indica, hay que establecer fronteras o límites, dónde es el problema, cuándo ocurre el problema y quiénes están involucrados. O sea, por tanto, se deben fijar cuáles realmente son los fines que se van a alcanzar a través de los objetivos, tanto generales como específicos. Porque no puede hacerse una investigación científica estudiando todo a la vez, por tanto debe haber un orden y una disciplina, la cual debe generar una idea clara de lo que se va a alcanzar. El paso número 4 es el marco teórico, que es donde se construye un referente teórico para ese problema de estudio específico. Por tanto, se va a buscar una base conceptual y teorías ya elaboradas respecto al tema, ¿verdad? Con la finalidad de fijar fines específicos en nuestro caso, o sea, en el caso específico del problema. Por tanto, esto implica una organización de conocimientos previos, es decir, estudios previos, lo que llamamos antecedentes, que ya se han hecho de acuerdo al tema, y las bases teóricas en la cual nos vamos a basar para desarrollar la solución de ese problema. Por tanto, esto está estrechamente ligado al planteamiento del problema y ambas cosas se van desenvolviendo casi simultáneamente. El paso número 5 cumple la función de complementarse al marco teórico. Por tanto, es aquí donde se va a determinar la forma en que el problema va a ser verificado. Vamos a planificar cuál es el criterio general de comprobación de ese trabajo. Aquí el diseño es cuando definimos si es cuantitativo, si es cualitativo, si es una investigación de campo, si es documental. Entonces, se va a buscar un sistema de aproximación a esa realidad específica. Y es decir, que vamos a desarrollar una estrategia general para planificar, para desarrollar y lograr la solución del problema. En el paso número 6, hablamos de indicadores, que hablamos específicamente del sistema de variables y de la operacionalización de las variables, que después vamos a explicar claramente qué significa eso. Pero aquí vamos a buscar elementos concretos o empíricos, o sea, basados en la experiencia y en la observación de los hechos, que permitan alcanzar y medir en la práctica los conceptos que hicimos en el marco teórico. Entonces, por ejemplo, aquí es importante definir la variable. Si nuestra pregunta, como el ejemplo anterior, ¿cuáles son las causas que producen los accidentes de tránsito? ¿Cuál es mi variable? Mi variable son las causas que producen accidentes de tránsito, es decir, causas de accidentes de tránsito. Entonces, yo voy a buscar los indicadores respectivos que me midan esas causas. Las técnicas son la implementación instrumental del diseño. De acuerdo al diseño, si es cuantitativo, si es cualitativo, entonces yo voy a sintetizar a través de las técnicas un instrumento, es decir, estas son intangibles y pueden ser cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas tenemos entre las cuales tenemos observación y estudio de casos.
Pero también tenemos entre las cuantitativas la encuesta o la entrevista, es decir, es el camino que yo voy a utilizar para alcanzar los instrumentos que son tangibles, que me tienen forma y tienen un contenido. La forma está determinada por la técnica que utilicé y el contenido por la pregunta o qué voy a observar o cuál es el resultado, de acuerdo al resultado que yo quiero en mi operacionalización de variables realizada. Entonces, cuando hablamos de instrumento, por ejemplo, hablamos de la guía de observación. ¿Cuál es la técnica utilizada? La observación. La observación es algo intangible, yo simplemente observo y apunto en un documento o en un instrumento que se llama guía de observación. Igualmente, en el cuestionario, la guía de encuesta, yo lo logro a través de la entrevista o a través de la encuesta y lo plasmo en un instrumento que se llama cuestionario o guía de encuesta. O simplemente la fotografía que me evidencia el hecho. Los datos son aquellos que yo recogí de acuerdo a esos instrumentos utilizados y se obtienen en bruto y directamente para clasificarlos y ordenarlos de una manera que permita realizar proposiciones sobre la cual es la base o la que se asienta la investigación. Entonces, luego yo hago un procesamiento de esos datos, los cuales debo hacerlo de una manera adecuada que permita clarificarlo el escenario para obtener una perspectiva de esos datos que fueron recolectados. En esta etapa hablamos de cuadros y gráficos, ¿ok? Que permiten plasmar todos los resultados que se obtuvieron de la aplicación de esos instrumentos, para luego hacer un análisis que permita analizar críticamente la información, sistematizarla y sintetizarlas, como su nombre lo indica, analizar. Entonces, de acuerdo a ese análisis, lo que se busca es obtener conclusiones globales o generales de acuerdo a los datos disponibles, para finalmente plasmarla en un informe final de la investigación. Este informe final cumple con una forma y un contenido que es un requisito de la investigación. Cuando hablamos de forma, hablamos de una guía de elaboración de proyecto de investigación que posee el colegio, en el cual aparece cuáles son los márgenes, cuál es el tipo de letra, cuál es el tipo de página que voy a utilizar, cuáles letras van en negrita, cuáles no. Y hablamos de contenido, que es el cumplimiento de las partes o capítulos que debe llevar un proyecto de investigación. Cuando hablamos de este aspecto, precisamente hablamos de los diferentes capítulos que lleva un proyecto de investigación, como el capítulo 1, el problema, el 2, el marco referencial, el 3, el metodológico, el 4, el análisis e interpretación de resultados, el 5, conclusiones y recomendaciones, y el 6, la propuesta, donde podemos ver que esto es una secuencia de ese proceso que acabamos de ver, o el modelo que acabamos de ver, con sus diferentes partes. Bueno, hasta aquí nuestra clase de hoy. Cualquier cosa es importante leerlo, releerlo y entenderlo. Y sin embargo, cualquier duda, cualquier pregunta, nos vemos en la clase o a través del correo puede ser resuelta. Que tengan un feliz día y que estén muy bien.